Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca. Doctor Zamora, muy buenos días. Cuenca es el centro de atención en el país durante este feriado. Nos encontramos justamente en el Día de Difuntos, pero hay una serie de actos conmemorativos de estos 200 años y de la independencia de Cuenca que han convertido a esta ciudad en atractivo. Hay muchos visitantes ya en Cuenca. Ha sido evidente el turismo en este fin de semana. Quisiéramos conocer fundamentalmente sobre el principal acto protocolario que se realizará el día de mañana, que usualmente se lo hace en el Salón de la Ciudad, que hoy será en la Escuela Central. ¿Cómo está organizado? ¿Qué es lo que habrá allí? ¿Quiénes estarán presentes en esta reunión? Cuando hasta el momento, a través de los canales oficiales, el municipio no ha dado cuenta de una representación oficial del gobierno. Muy buenos días, Gustavo, Rosana. Un saludo cordial a todos quienes nos sintonizan, nos escuchan a través de esta emisora Antena 1. Un buen día para todos. Permítame nada más comenzar, Gustavo, en este Día de Difuntos, como usted bien lo decía, expresando la solidaridad, especialmente a todos aquellos que han perdido un ser querido con el tema de la pandemia del COVID-19. Con respecto a los hechos que usted ha indicado, el acto central, evidentemente, pues es el día 3 a las 8 de la mañana, como tradicionalmente se ha dado, el Te Deum en la catedral, y a las 4 de la tarde está prevista la sesión del Bicentenario, y como se ha indicado, no conocemos tampoco los concejales que haya una representación o quién va a hacer la representación del gobierno central para estar presente dentro de esta sesión. Normalmente se esperaría que el presidente en una fecha inclusive muy particular, como son los 200 años de independencia, estén aquí, como ha estado, por ejemplo, también en Guayaquil, esté acá, pero no únicamente por el hecho de estar, sino en el hecho, siempre digo yo, de poder decirle a los cuencanos, a esta zona del austro olvidada por el centralismo, qué es lo que a la final los gobiernos están haciendo para poder equiparar de alguna manera el olvido que siempre hemos tenido y que el desarrollo más bien que ha generado Cuenca ha sido en gran, por no decir en casi total medida, del apoyo que hemos hecho entre nosotros mismos a una minga colectiva por ser lo que hoy somos. Concejal Zamora, muy buenos días. Acabábamos hace un momento de dar lectura a un manifiesto publicado por el Foro Autónomo por el Bicentenario, en el que se afirmaba que una de las luchas de esta generación debe concentrarse en combatir al centralismo, este atroz centralismo que ya ha dejado serias consecuencias al desarrollo del sur del país, de nuestra ciudad, de nuestra provincia. A propósito de la expectativa que todavía hay de si vendrán o no vendrán las autoridades del gobierno nacional, cuál es la posición, la postura en este caso del Consejo Cantonal, por un lado, de la municipalidad, de la corporación municipal, respecto de estos temas, de esta serie de preocupaciones que aquejan a nuestra ciudad, la defensa del agua, próximos a enfrentar una consulta popular, la situación vial, prácticamente aislados hacia las entradas y las salidas al resto del país, tanto por el oriente ecuatoriano, hacia el norte, hacia el sur. Rosana, esa ha sido una lucha, creo yo, no únicamente de este Consejo Cantonal, sino de todos los que nos han antecedido, en el hecho de poder luchar contra el centralismo perfectamente. Yo coincido con ese criterio del Foro Independiente por el Bicentenario. Vea usted cómo estamos a puertas, seguramente en esta semana, de interponer un recurso judicial por un tema de competencias, que es descentralizar. Con respecto de un tema de la movilidad, como es el transporte mixto, afortunadamente en este mismo medio de comunicación se expresaba ya el asunto de que como una noticia, bueno, sin duda positiva, pero como una gran noticia, el poder ratificar que en Cuenca esté la casa de todos los aspectos judiciales para la preparación precisamente en estas áreas donde que Cuenca ha sido siempre un referente,
Creo que lo hemos logrado probablemente por la coyuntura que el consejero es un cuencano y quizás por los 200 años, pero fíjese usted, tenemos que dar como noticia que se ratifica algo que ya se dio hace tiempo porque el centralismo abusador ya quería poner su tentáculo también ahí. En el hecho también del agua que usted ha indicado, vea usted cómo desde el gobierno central se tomaron medidas para utilizar los recursos que están bien, pero sin pasar por los temas de consulta previa en este tipo de problemas, en este tipo de situaciones sensibles que no han sido consultadas, sino más bien una decisión directa desde la ciudad de Quito. Vea usted el tema de Selec, por ejemplo, cómo lo están desmantelando y llevándolesele prácticamente a la ciudad de Quito a vista y paciencia de absolutamente todos, porque aquí ya casi que no está la parte donde que antes sí se decidían las cosas de Selec, y esto es de nosotros, esto es de los cuencanos, deberíamos tener regalías todo el sector austral, porque precisamente somos quienes cuidamos y somos los propietarios, si cabe el término, de todo el recurso hídrico que genera precisamente el tema energético en el país. Y así por el orden precisamente de los temas que tenemos que luchar siempre con el centralismo. Vea usted también un ejemplo más, los temas de los avales soberanos. Mientras a otros cantones grandes se les genera todos estos créditos para poder generar obras, me refiero de importancia, aquí toman años. Los temas, dos puntuales, por ejemplo, el de etapa para construir Huangarcucho, que son 6 años que esa obra debía haber estado terminada para el tema del tratamiento de las aguas, que ya desde hace tiempo atrás, mucha agua no procesada, no depurada, vuelve a los lechos de los ríos, y los temas también, por ejemplo, para las obras normales de infraestructura que se requieren para hacerlo. El gobierno debería poner cupos fijos a cada uno de los cantones para no estar mendigando este tipo de cosas que por situaciones políticas y por afinidades a veces, o con el típico toma y daca entre los gobiernos nacionales y locales, este tipo de cosas se dan. No podemos estar a merced, creo yo, de ese tipo de situaciones, sino desde otra lógica nacional que permite el desarrollo de sus pueblos, obviamente en igualdad de condiciones y en función de sus capacidades de endeudamiento, sin duda alguna, pero no con estas trabas que siempre dependemos de Quito, e inclusive las propias dependencias del Estado central. Cuando usted va a hacer un trámite, ¿a dónde tienen que mandar? A Quito. Entonces, ¿para qué están aquí generando mucha burocracia, me pregunto yo, cuando las decisiones deberían ser tomadas aquí, descentralizadamente y obviamente en favor de lo que la ciudad requiere? Todo eso hace que nuestro desarrollo obviamente se vea limitado, se vea al menos demorado, y yo creo que coincido. Esa es una de las cosas que esta generación y las próximas tendrán que luchar contra los temas del centralismo, que siempre lo hemos luchado y aún así hemos salido adelante y somos quienes somos. ¿Cuál es su criterio general, doctor Zamora, sobre la agenda que se ha presentado, agenda oficial, con respecto a las celebraciones de Cuenca, que a pesar de todo tiene muchos visitantes? ¿Qué tenemos para ofrecer a los turistas? Uno de los aspectos que habíamos conversado con uno de los interlocutores en los últimos días es sobre un preocupante recorte presupuestario que se ha realizado en el municipio, que estaba destinado para el área cultural. Un presupuesto que se hablaba originalmente era del orden de casi 5 millones de dólares, se recortó aproximadamente 3 millones de dólares, pero hemos conocido y ha trascendido en los últimos días que este monto prácticamente se ha esfumado y ha quedado un aporte absolutamente mínimo para el área cultural dentro del municipio. Esto, de hecho, estará interfiriendo en los actos que pueden ofrecerse y organizarse en el marco de estas festividades, pero usted más cerca, desde el Consejo Municipal de Cuenca, ¿qué nos puede decir? Bueno, los actos que se han preparado creo que son, por decir lo menos, bastante austeros. Dentro del ámbito que estamos viviendo, Gustavo, de un tema de pandemia, no hay que olvidar ese aspecto. A veces resulta ser el comodín perfecto para no hacer las cosas y poner la culpa en aquello, y por otro lado es lo que corresponde, no permite temas de actos masivos por las situaciones que evidentemente conocemos. Pero yo creo que este bicentenario se lo debía haber al menos festejado en 3 ámbitos: en un tema desde el punto de vista del debate,
y desde la lucha precisamente de esta emancipación nueva, si cabe el término de lo que ya hablamos, que es el tema del centralismo. El segundo objeto que yo lo veía sumamente importante es la entrega de algo que la gente siempre espera, que me refiero a las obras físicas de infraestructura, y que obviamente no existe nada que decir sobre aquello. Me refiero a obras que cambien la lógica dentro de la dinámica de la ciudad. Y claro, con o sin pandemia no iban a haber, Gustavo, porque nunca estuvieron previstas en el plan operativo anual, salvo temas que venían arrastrándose ya desde la administración anterior. Por ejemplo, la inauguración que se dio hace pocos días de la Casa del Abuelo, una obra que comenzó en el año 2018 y que más bien debería ser un sujeto de fiscalización. ¿Por qué ha demorado tanto? Esa obra me parece que el plazo de construcción no era más allá de 1 año y sin embargo ha tomado 2. ¿Cuáles son esas circunstancias más bien que nos han llevado a este tema? Y un tercero es lo que usted indica, ya los eventos como tal dentro de la dinámica de la ciudad para quienes nos visitan, que de alguna manera pues estamos reactivando, o el país está reactivando en los temas turísticos, y que son diferentes eventos que pueden haber sido contemplados. Siempre es un tema, Gustavo, de priorización de recursos. Siempre van a ser restringidos y escasos. Aquí y en cualquier parte del mundo, probablemente en el 99.9%. Pero es a dónde enfoco yo los recursos que sí existen para poder realmente lograr lo que se está viendo dentro, en este caso, de unas festividades bicentenarias que con una suerte de excusa, el tema de la pandemia mundial, pues lo ha hecho por demás austera. Hablando de temas coyunturales, doctor Zamora, ¿qué nos puede decir usted sobre esta decisión tomada en el gobierno municipal para dejar sin efecto una serie de multas que se emitieron durante la pandemia? Entendemos que debido a que no se había observado el debido proceso. Gustavo, cuando yo leí el tuit que puso el alcalde de la ciudad, en primer lugar, sin conocer del tema a profundidad de por qué se daba, sino únicamente la noticia de que eliminamos las multas, generó mi reacción de rechazo. Claro que quizás lo que esté diciendo sea un tema impopular. ¿A quién no le gusta que le perdonen las multas y en la situación económica y con todas las situaciones que estamos de por medio? Sé que mi comentario es sumamente impopular y quizás un político no debería decirlo, sino decir que bueno, pero yo invito a la reflexión, a lo que va más allá del hecho, no únicamente en la situación de no pagar algo, sino en el mensaje profundo que eso significa viniendo desde la primera autoridad para con la ciudadanía, porque así fue el mensaje. Después me refiero al hecho real. El mensaje fue: aquí se ha cometido infracciones y ahora no pasa nada porque lo quito. Entonces, pues construyamos como queramos, bebamos en el espacio público como queramos, otro tipo de restricciones que pone el municipio en cualquier índole. Entonces, ¿en dónde queda? Esta es una ciudad de orden. Esta es una ciudad que tiene que garantizar la convivencia en paz de la ciudadanía, y eso se hace obviamente con las consecuencias que trae para los ciudadanos que no cumplen con aquello. Ese fue mi primer pensamiento y me ratifico, así no sea tan popular, porque obviamente es bonito que alguien, ojalá y podamos salir a decir que nadie tiene ningún control y que sea un libre albedrío completo en la ciudad. Y quizás muchos estén felices, pero esa no es la forma de desarrollarse, esa no es la forma del progreso, esa no es la forma de poner valores en las generaciones, de que tenemos que respetar y de que respetarnos. Luego me enteré, Gustavo, de que la situación no ha sido pues por un tema de quedar bien o de buena gente, o por un tema económico, o de solidarizarse con la gente por una situación, digamos, complicada desde el orden económico de poder pagar. Ha sido porque no han hecho el procedimiento de la manera adecuada, porque han puesto con citaciones de tránsito infracciones administrativas. Entonces, por lo tanto, la conclusión es, y así debía haberse informado, debido a nuestra falta de prolijidad, improvisación, desconocimiento de la norma, lo que usted quiera, tenemos que dar de baja porque en pleno derecho son absolutamente nulas. Entonces, que la ciudadanía lo sepa. No es de que por buenitos han estado quitando esto como quisieron hacer ver, ha sido por la incompetencia de no hacer los procedimientos como corresponden. Un tema más que se hace por el desconocimiento precisamente de las, bueno, de las cosas. Cabe señalar, doctor Zamora, que
que esto proviene de una excitativa de uno de sus colegas, el doctor Alfredo Aguilar, quien hace algunos días se ha exhibido la correspondiente documentación, había hecho que el municipio de Cuenca, particularmente el alcalde, se percate de estos errores cometidos que se salían del debido proceso y en consecuencia era lo equitativo, lo justo de que estas multas no puedan ser cobradas si no se había procedido desde un punto de vista legal en forma correcta. Efectivamente, Gustavo, así fue. El doctor Aguilar, que además es el miembro del directorio del EMOV, quizás por esa coyuntura adicional con los otros concejales, conocía de manera más cercana este tipo de temas, fue él precisamente quien alerta a la administración municipal sobre este tema, toman la decisión. Recuerdo que el tuit decía, por disposición mía, decía el alcalde, se ha dado esto. Bueno, es una decisión del directorio, en primer lugar, y segundo, no es por quedar bien como se lo quería, digamos, reflejar, sino lamentablemente por esta falta de conocimiento en el orden del proceso como tal para poder hacer este tipo de levantamiento. Pero yo, más allá de eso, Gustavo, invito a la reflexión a lo de fondo. ¿Qué significa esto? Más allá del hecho de lo que ocurrió es, ¿estamos acaso dando un mensaje a la ciudadanía de que yo puedo infringir las cosas y el día de mañana viene alguien y me quita la responsabilidad sobre lo que yo he hecho? ¿Es eso lo que queremos como sociedad? ¿O una sociedad que diga, alguien ha cometido una falta y este es el proceso para que usted mejore y para que usted obviamente sea responsable de sus hechos y tengamos esta nueva bicentenario, pero de una libertad mental de hacer las cosas como corresponden y como los valores y principios deberían ser nuevamente inculcados en las nuevas generaciones, como lo hacen las sociedades orientales, desde pequeños, este tipo de cosas, de respetar y de asumir responsabilidades por las faltas que todos podemos cometer, sin duda alguna, es lo que tiene que prevalecer en las sociedades, y no más bien un tema de que aquí vengo y trato de quitar todo por un tema meramente populista, cuando en la realidad ha sido por un desconocimiento de la norma completo de cómo hacer este tipo de situaciones. Doctor Zamora, quizás este desconocimiento de la norma o la mala aplicación de la misma podría generar alguna otra consecuencia, en este caso a la corporación municipal. Entendemos que quienes ya cancelaron estas multas también deberán recibir, es decir, se les devolverá estos dineros, estos recursos que ya los cancelaron. Sin duda alguna, Rosana, esto vendrá un tema, creo yo, con la Contraloría General del Estado, porque esto fue una disposición que se dio desde el primer mandatario. Es un tema que está por sobre, jerárquicamente, usted entenderá y conocemos todos, de las normas locales que se pongan, por ejemplo, un decreto ejecutivo del presidente. Y claro, aquí tiene que haber responsables de quienes no procedieron de manera adecuada para hacer los procedimientos como corresponden. Lo que debía haber ocurrido es la elaboración de un formato simple, mandar a imprimir para poder levantar obviamente estas citaciones, porque si es que usted este tipo de infracción la levanta con un tema de una boleta de tránsito, inclusive le está mandando para que su apelación no sea en el órgano competente para poder apelar, porque todos tenemos derecho a apelar a algo que se nos diga si es que podemos demostrar lo contrario. Entonces, por eso se volvió nulo de pleno derecho. Entonces, la situación pues no podía ser otra, porque algunos jueces ya, de lo que logré averiguar, algunos jueces ya obviamente decían, está mal citado, está mal elaborado este proceso y por lo tanto no hay competencia con los jueces que les tocó, digamos, en la impugnación a los ciudadanos que sí lo hicieron, y obviamente se vino abajo. Entonces, para dar igualdad de condiciones a los ciudadanos que por alguna razón pagaron o simplemente no impugnaron por el desconocimiento de este tema específico en el campo del derecho, obviamente todo el proceso se vino abajo. No por buenas gentes o por temas de solidaridad económica con la gente, sino por la propia improvisación de los temas dentro de la función pública. Bien, en todo caso, corregir un error de procedimiento que afecta a la ciudadanía es lo correcto. Claro que no deja de ser un error administrativo que puede traer consecuencias con la Contraloría, e incluso eventualmente se podría tener que ejercer un derecho de repetición, es decir, que respondan los funcionarios o funcionarios que dejaron pasar este error.
En todo caso, estas multas serán devueltas. Sobre todo, otro tema coyuntural, también hablamos con el doctor Alfredo Aguilar hace 2 o 3 días, una demanda en contra del municipio de Cuenca por una cifra cuantiosa del orden de $500 000 que se habría ejercido por calles trazadas e incluso ejecutadas en el barrio de Vista Linda, una demanda que tendrá que contestarle el municipio de Cuenca justamente hasta el 4 de noviembre. ¿Conoce usted sobre este tema, doctor Zamora? Es un tema, Gustavo, que conozco. Es una planificación que se hizo hace mucho tiempo atrás, en donde al lotizar quedan las áreas de dominio público. Todos sabemos, cuando se lotiza, cuando se parte el suelo en obviamente áreas mucho más pequeñas, al ser lotización, quedan diferentes partes del terreno con menor dimensión, y las áreas que se ceden quedan de dominio público, y normalmente esas son las áreas verdes, las vías como tal. En el caso que usted me comenta, está cerca de un área de orilla de río, entonces normalmente esas áreas también quedan como parte de la cesión de suelo. El proceso, para conocimiento de quienes nos escuchan, resulta en una demanda al municipio para poder pretender una indemnización de terrenos que fueron dados como contraparte de cesión de suelo. Entonces, dicho de otra manera, cuando yo hago una lotización, tengo que dar área útil a la municipalidad, y ahora resulta que los dueños demandan para que esa área útil que se dieron sea sujeto de indemnización, lo cual evidentemente no corresponde. Si mal no estoy, el día 6 de noviembre es la audiencia sobre este aspecto, que entiendo la municipalidad pues hará las defensas como corresponde para que esta pretensión, espero yo, el juez, ya será él quien valore la prueba y absolutamente todo, pues pueda desechar este intento, porque son áreas eminentemente públicas que en su momento fueron cedidas para propiedad de todos, que a la final es la que corresponde al municipio. Bien, queremos agradecerle por habernos acompañado en esta mañana. Son declaraciones del doctor Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es